aquí. ¿Qué onda? ¿No invitan? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, pero porque yo llegué de ahí de Arrimao. No. ¿Qué andan haciendo? ¿Sí? Felicidades. Felicidades. Un aplauso acá a sus compañeros. Todos, ¿no? ¿Cuándo es su día, señorita? Usted es de industrial, ¿verdad? ¿Cuándo es? Ay, el siguiente, yo creo, ¿no? ¿Usted de qué es? Mecánica. ¿Cuándo es? No hay. ¿No? ¿No hay? Pero ¿por qué no? Debe de haber. ¿Cuándo van a hacer la bienvenida? Para la otra hasta diciembre. ¿Sí? Nada más que lo malo es que den ruinas el... Sí, hay algo que ver que se... Pero necesitan arreglarlo. Ya toda una pared la chocaron. Miren, fíjense cómo es la segunda derivada con el matemática. Ponemos primera derivada y dentro de la primera derivada volvemos a poner otra derivada. ¿Sí se fijaron? Y aquí ya ponemos a la función. Entonces, ¿cómo era la función? A ver, díganmela, por favor. X. Yo les recomendé que sí le pusieran el por. X por Y entre X menos Y. ¿Sí se fijaron cómo era? ¿Y cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? Sí, por eso estoy preguntando, ¿cuánto nos dio? A ver de nuevo, ¿cómo? La segunda derivada. ¿Cómo? 2. Sí, si se fijan, en matemática pongo ese resultado, pero aquí lo que podemos hacer es simplificar. ¿Cuál es el común denominador? X menos y al cubo. ¿Sí? Es entre este a 1 por el de arriba, S menos este entre este a S a la 1 por 2y. Me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego desarrollamos 2xy menos 2xy. ¿Sí se me acuerdan que se hace 2xy, verdad? Sí. Y luego más 2y cuadrada. Bye bye. ¿Y queda así? ¿Sí nos quedó así? No, solo quedó 2 sobre X menos Y. ¿Cómo? ¿2? 2 sobre X menos Y. O sea, si no hay cúbica. Ajá. Sí. Para empezar aquí es y cuadrada. Para empezar ahí es y cuadrada. Pero aún así, ¿verdad? A ver, ¿sí es la función de x sobre x menos y? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, tú. O es que a lo mejor aquí hay que ponerle llavecitas. A ver, déjenme ver. Corchetitos. A ver. Ah, chirión. No. Ah, quedamos que no eran corchetes, eran llaves. ¿Sí se acuerdan? Ahora sí. Es diferente a lo que teníamos antes, ¿verdad? ¿Es lo mismo? Ah, caray, entonces a ver. A ver de nuevo. A ver. ¿Cómo era la función?
XY sobre X menos Y. ¿Así? Bueno, a ver, ¿le puedes separar por favor, ingeniero? Gracias. Entonces, la primera derivada viene siendo esto al cuadrado, y luego en el numerador es este por la derivada de este con respecto de X. ¿Sí? Este por la derivada de este con respecto de X, y la derivada de este con respecto a X es Y. ¿Sí? Luego menos este por la derivada de este con respecto de X, que es 1. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar XY menos 2Y menos XY sobre X menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y aquí cancelamos este. ¿Vale? Entonces me va a quedar ¿cuánto? Menos 2Y sobre X menos 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Luego vamos a sacar la segunda derivada. La segunda derivada pues viene siendo la derivada de la primera derivada. O sea, la derivada obviamente con respecto de X de eso. No. ¿De dónde salió el 2Y? Sí. Espérame. Es que de 2 es Y. ¿Por qué no me dicen desde el principio? Pero no te mal. Porque no la pensamos la letra. ¿Cómo que no alcanzaron a ver? ¿Quieres saber qué son dos? Sí, se ve. No. Entonces aquí va a ser así. Menos, esto, eso está bien. Acá va a quedar, en vez de 2y va a quedar y cuadrada, aquí es y. ¿Sí estamos? Sí. Bien. Aquí va a quedar y aquí va a quedar menos y cuadrada. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, así. Ok. Entonces, también igual con la de U sobre V. Es Y otra vez. Aquí es Y. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces es menos, todo es negativo. El denominador por la derivada del numerador con respecto de X. Entonces va a dar 0. Porque la derivada de esto con X es 0. Eso es una constante, ¿sí están de acuerdo? Va a ser 0. Menos este por la derivada de este con X. Y la derivada de este con X es ¿quién? 2 por X menos Y a la M más 1. A la M menos 1, o sea, la 1 por la derivada de esto con X, que es 1. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar? 2y cuadrada sobre X menos Y entre X menos Y a la cuarta. ¿Y esto cuánto es? 2y cuadrada sobre X menos Y al cubo. ¿Sí? Sí. ¿Y entonces cuánto nos dio a nosotros? No, ahí hubo un detalle. A partir de la segunda derivada, o sea, la primera derivada sale igual. Ajá. ¿Y la segunda ya no? No. Pero sí están de acuerdo que es así, ¿no? Sí. Sí, no es la de U sobre B. ¿Verdad? A ver, chequenla. Revísenla. Sí. ¿Sí? Sí, sí, porque tiene multiplicidad. ¿Vale? ¿El otro dónde salió? Del exponente. Derivado. ¿Sí? Sí. Sí, porque la derivada de eso. Entonces con la de U a la N. N por U a la N. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Muy bien. ¿Entonces ya se fijaron que sí, cómo funciona con el matemática? Es lo mismo, ¿no? El mismo resultado. Nada más que matemática no lo simplifica. Ya ven que la inteligencia artificial es inferior a la inteligencia humana. Sí. Viva nosotros.
Ya ven que esos monos quieren hacer creer que las máquinas son. Y esa tontería, esa sandez, no tiene 5 años. Es el ridículo sueño de estos monigotes desde hace como 40 años. Por eso sacaron la película, esas peliculetas de Terminator y todas esas tarugadas, ¿no? Que en un momento dado, cuando tú veías eso, cuando vi Terminator, se me hizo muy buena película, pero luego te das cuenta por dónde va, ¿no? Pero aún ahí en esa película todavía la idea es que se impone lo humano y siempre se va a imponer. ¿Sí? Eso de que, porque ya sacaron secuelas, ¿no? Creo que sacaron hasta la cuarta película donde ya es un cyborg, supuestamente. Y ese también es el sueño ridículo que tienen estos sujetos que están verdaderamente trastornados. Quieren que haya cyborgs, ¿no? Y ya quieren reemplazar al humano con cyborgs. Y por eso andan con esas ondas de inteligencia artificial. Digo, por favor, pues qué les digo, hay que ser abusado, ¿no? Saber por dónde va la pedrada, y es más que evidente. Así de fácil. Digo, yo considero que quien diga que la inteligencia artificial es superior, pues entonces pues ya para qué estamos aquí estudiando, ¿no? ¿Para qué? Pero es lo que quieren hacer creer estos psicópatas, verdaderos psicópatas, que decir psicópata es poco. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el teorema de Clairaut. ¿Cómo ven? Teorema de Clairaut. Ah, caray, es que está apagado, ingeniero. Fíjense, el teorema de Clairaut, recuerden que también es una segunda derivada, pero primero con respecto a una y luego con respecto a otra. ¿Sí? Vean cómo estas son segundas derivadas, primero con una y luego con otra. ¿Sí? ¿Por qué es una segunda derivada? Porque volvemos a derivar la derivada. A lo mejor ya no bajo la misma variable, pero sí bajo otra. Pero es una segunda derivada, es una derivada de segundo orden. Bueno, pues a ver, ¿cuál quieren? ¿Cuál? ¿58? Que sea. A ver, ingeniera, ¿cuál le gusta? ¿59? ¿Sí? Bueno, muy bien, vamos a ver. Ahora les paso la lista. Uno es el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? Es una función de ¿cuántas variables? De 2 variables. Muy bien. Muy bien, entonces dije, gracias. A ver qué pasa de ganó eso. Bueno, a ver, nos dice el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut es comprobar esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, vamos a empezar con cuál quiere, con el primero o con el segundo. A ver, aquí que desarrollamos. ¿Cuál quiere primero? Ok, entonces primero hay que derivar con respecto de x. ¿Sí? Paso por paso, fíjense.
paso por paso para que vean cómo es. Entonces, ¿con qué fórmula vamos a derivar eso? Con el logaritmo de u, logaritmo natural de u. Y la formulita nos dice que es 1 sobre u por la derivada, obviamente parcial, y con respecto de x, ustedes verán con respecto de x, de u. ¿Sí? Bien. Seguimos. 1 sobre, yo les recomiendo que sí la pongan en forma de potencia. ¿Sí? Y esta derivada, ¿cuánto es? 1/2, ¿verdad? Es con la de u a la m. A la m menos 1 por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me va a dar 1 sobre... Aquí, ¿están de acuerdo que... ¿Están de acuerdo con esto? Fíjense. ¿Están de acuerdo con eso? ¿A la 1? ¿Va a quedar a la 1? Sí. Así. Y luego, la derivada parcial de aquello con x es 2x, ¿verdad? O sea que me va a quedar x sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Bien. Ahora, esa es la derivada con x. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Sí. Ahora voy a derivar esa con y. Esa con y. Acuérdense que en la notación de los subíndices, la que está a la izquierda es la primera. Y vamos de izquierda a derecha, en la notación de los subíndices. Mientras que en la notación de la D deformada es al revés. Es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque vamos de derecha a izquierda. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y de hecho a mí me gusta más esta notación. Porque es un poquito más clara, ¿verdad? ¿Por qué es más clara? Ve. ¿Esta cuánto vale? Ya nos sacamos. ¿Sí? Entonces vamos a derivar con respecto de y. Ahora, ¿cómo derivamos? Pues puede ser con la de u a la m si quieren, ¿verdad? Aunque puede ser también con la de c sobre u. Pero vamos a aplicar la de u sobre v para que no haya problema. Entonces, ¿qué me dicen? Que es v al cuadrado y en el numerador es v por la derivada de u. Pero ahora con respecto de quién? Con respecto de x, ¿sí o no? Perdón, con respecto de y, ¿sí o no? ¿Sí? Menos x por la derivada parcial con respecto de y del denominador. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? Esto va a valer 0, esa derivada es 0, por esto 0. Entonces nada más me va a quedar menos x, la derivada de esto con respecto de y es 2y. ¿Es 2y? ¿Sí o no? Sí. O sea que me va a quedar menos 2xy sobre x cuadrada más b cuadrada. Al cuadrado el denominador. Exactamente. Muy bien. Esa es así. Pero ahora tenemos que hacer esto. Primero con y y luego con x. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, ahora es primero con y. Bueno, ya no voy a poner, ya voy a poner el... O sea, lo que es logaritmo natural de logaritmo natural de la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ¿qué formulita aplicamos? La del logaritmo de u. 1 sobre u por la derivada de u. Obviamente va a ser derivada parcial, ¿verdad?
pero U es la raíz. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí. Y va a quedar así. Y luego la derivada de esto con respecto a n tenemos que utilizar la de u a la n. ¿Sí o no? Mira, por la derivada de u. Obviamente derivada parcial. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un medio sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí o no? Por la derivada de esto con respecto de y, pues es 2y. O sea que va a quedar y sobre x cuadrada más y cuadrada. Esa es la derivada, la primera derivada con respecto de u. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora hay que derivar con respecto de x. Después derivar con respecto de x, ¿sí o no? Que viene siendo derivar con x la anterior. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se fijan, verdad? Voy a derivar con respecto a la anterior. Eso digo que es al revés. ¿Sí se fijan que es al revés? Bien. Y entonces esto va a ser. ¿Esta cuánto vale? La acabamos de sacar. Es y sobre x cuadrada más y cuadrada. Bueno, pues voy a tener que venir acá arriba. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Igual. ¿Con qué formulita? Puede ser con la de u sobre v, si quieren, o la de c sobre u. Pero es poco conocida, vamos, es muy usual. U sobre v es lo mismo. Entonces es v al cuadrado y en el numerador es v por la derivada de u. V por la derivada de u, pero es derivada con respecto de x. ¿Sí o no? Con respecto de x. Ahora, menos v, hay que poner paréntesis ahí, aguas. ¿Sí o no? Aguas. Por la de. Cabrón, aquí se había. Sí está. Yo vi que le había puesto mucho. Por la derivada con respecto de x de quién. A ver, aquí ya la ando calabaceando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Aquí es así. Ahí así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces va a quedar x cuadrada más y cuadrada. Y aquí esto me va a dar 0. ¿Verdad? Me va a dar 0. Y me va a quedar 2xy. ¿Sí o no? Sí, porque la parcial con respecto a x, este es 2x. ¿Por bien? 2xy y luego con el menos. ¿Y qué pasa? Que son iguales. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahí está el teorema de Clario. Bueno. Me faltó poner el cuadrado. Bien. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace con el matemática. A ver, ingeniero, si le pudieran encender, por favor. Está todo esto bien fácil, hombre. Ya si no quieren sacarse el 100 es porque pues, no quieren, pues. Ya les dije, es casi como si en la entrada de la clase les dejara ahí la invitación. Te invito a pasar la materia. Bueno, yo no quiero. Yo la voy a llevar con Martincito. Al otro. No, yo la voy a llevar con el Fer. A mí me gusta sentir la adrenalina.
Pues sí, pues es que está chido también así, poco no. Pero pues sí, vamos. Hay otros que son un poquito más, a veces, no, primero la amarro y la tomo ya de diente. ¿No? ¿Eh? Pues sí, pero ¿y si no? No, de hecho sí les conté la historia del buen Pantera, ¿no? Sí, eso ya se las platiqué. Sí. Sí, ya se las dije. Fue un compañero que él era de sistemas y de hecho es paisano mío, también es de por allá de la tierra del pan. Y no, Guanajuato. Y él estaba en sistemas y era bien abusado, pero era bien abusado. Entonces se fue a 2 especiales. Antes no había curso especial, era examen, era examen especial. Y podía ser de 2 formas: que el examen fuera un solo día o que fuera una semana, es decir, una unidad por día, pero no era curso, Entonces ya te imaginarás que la presión está multiplicada por 20. ¿Por qué? Porque todo se decide en un examen, ¿sí? O sea, aquí por ejemplo, esa es la primera unidad, pues ya me recupero para la segunda, ya me recupero para la tercera. Bueno, pues este cuate se fue a 2 especiales, tenía 2 especiales y ya con 2 especiales el reglamento anteriormente decía que te ibas a la banca, así le llamábamos nosotros, la banca, es decir, estabas dado de baja temporalmente hasta que pasaran los exámenes. Anteriormente, si tenías un examen especial podías seguir cursando materias, pero obviamente ya el sistema te permitía que llevaras 2 o 3 materias para que te prepararas para tu examen. Pero ya si tenías 2 especiales, el sistema te daba de baja temporal. ¿Para qué? Para que primero los pasaras. Y te seguía contando el tiempo. Ustedes saben que había una cantidad límite de semestres para poder la tabla. Bueno, pues este cuate se aventó los 2 especiales. Creo que sí fue una semana. En una semana 2 especiales. ¿Pero de qué materia eran? No me acuerdo, pero eran de su carrera. Pero eran materias de las pesadas. De las pesadas. Y lo peor de todo, las pasó con 100. Las pasó con 100. O sea, se hizo famoso, ese cuate se hizo famoso en el texto. No puede ser posible, pasó con 100 2 exámenes especiales, ¿no? Y luego le decíamos, oye, Pantera, ¿qué onda? Pues, ¿qué traes? Tranquilo, ¿qué? ¿Por qué haces eso? ¿Estás loco? Le decía, estás loco, cabrón. ¿Cómo se te ocurre, no? Y dice, ay, es que se siente bien chido sentir como tu vida pende de un hilo, cabrón. Y todos, estás loco, güey, no manches. O sea, yo me acuerdo que había compañeros que lloraban cuando se iban a especial. Porque si no pasabas el especial, ya no había especial, ya de baja, pero definitiva, y ya no podías entrar a otro TEC. Pues ese cuate se hizo famoso, el Pantera, el Panther. Sí, la acabó. No, es que era abusado, nomás que era, nomás para que vean, cómo estaba el asunto. Bueno, miren, pues la segunda derivada es igual. Miren, vamos a hacer primero, esta es primero con X y luego con Y, ¿sí o no? Se entiende que es primero con X y luego con Y. Y la función es logaritmo natural. Recuerden que para matemática logaritmo natural es no es ln, no es ln. Recuerden que es ln, no int. Porque hay muchos que dicen, no es int, pero no es int, es ln, el logaritmo natural. Entonces, para matemática es log, el logaritmo natural, y luego aquí, a ver, vamos a ponérselo así. Ok. A ver, de una vez voy a poner la otra.
Para ver que da lo mismo, ¿no? O sea, primero con Y y luego con X. ¿Sí están de acuerdo? Primero con Y y luego con X. Sale, ahí va. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? ¿Sale? Bien. Pues vamos a continuar. Miren, estas ya son derivadas de, pues aquí son de tercer orden, algunas son de sexto orden. Obviamente, pues miren, ya es exagerar ahí. Yo diría que tercer orden está bien. Si quieren, vamos a hacer una. Escójanselo. Sale. Del 61 al 67. Bueno, pues ya 61 al 66 para que lo vean bien. 66. Sí. ¿66? Sí. Bueno. La puesta. Sí, pues esa es la. Se llamaba. Bueno, miren, vamos a ver 66, ¿me dijeron 66, verdad? Sí. Ok, nada más les voy a explicar esto. Sí. Esta es una tercera, es una derivada de tercer orden, o tercera derivada. ¿Sí? El 65. Nada más les explico. ¿Sí? Está raro, se ve un poquito raro, ¿verdad? Porque ahí tenemos pues sí, es como que hay algo que se ve medio chistoso. Pero no hay bronca porque, miren, recuerden que esta es la anotación de la red deformada, y aquí vamos de derecha a izquierda, es decir, la primera va a la derecha y las que van a la izquierda son las subsecuentes derivadas. Entonces, esta básicamente viene siendo esto. ¿Sí? ¿Vale? Nada más que por esa, o sea, se deriva dos veces con respecto de R, pero después de haber derivado con respecto de T. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí o no? Bien, nada más eso. Ahora sí, vamos a poner Z igual a ahí está, vamos todos a hacer esto. Muy bien. Muy bien. Entonces, acuérdense. Primero derivamos con respecto de W. ¿Sí? Por eso es importante respetar la nomenclatura. ¿Sí? Ustedes van a decir, pero es que por el teorema de Clairaut podemos primero derivar con respecto de U, de V, y luego con respecto de U y al final con W. Sí, sí pues, sí. Pero hay que respetar la nomenclatura. O sea, sí pues, pero lo está dividiendo en ese orden. ¿Sale? Entonces, primero vamos a derivar con respecto de W. ¿Sí? Entonces, va a ser así. Vamos a ponerla de esta forma. O sea, acuérdense que cuando vamos a derivar las raíces conviene ponerlas en forma de potencia, ¿sí o no? Porque vamos a aplicar la de igual a n. Entonces va a ser U es constante, más A, y voy a derivar con respecto de W a eso de ahí. Entonces, ¿cómo derivo a esto?
con la de u a la m. Entonces va a ser u es m por u a la m menos 1 por la derivada de u, obviamente con respecto de w, porque con eso estoy derivando. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar u por 1/2 de v menos w a la menos 1/2, y la derivada de aquello vale menos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. O sea que aquí si le damos una chaineadita, pues nos va a quedar así. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sale? Bien. Ahora vamos a derivar con respecto de quién? Con respecto de v. ¿Sí estamos de acuerdo? Vean, ya es una segunda derivada. ¿Sí? O sea, esto viene siendo esto, ¿verdad? Viene siendo esto. No, bien. Estoy mal. Viene siendo así. ¿Verdad? Sí. Y esto quién es lo que acabamos de sacar. Ahora sí. ¿Sí o no? Aquí a lo menos. Bien. Entonces, ¿cómo la derivamos? Pues si quieren igual con la de u sobre v. Entonces, el menos 1/2 es constante, sáquenlo. Sáquenlo. Y es este al cuadrado en el denominador. Luego al cuadrado. Y luego en el numerador es este. Por la derivada de quién? De v, ¿verdad? Perdón, por la derivada de u con respecto de v. Menos u por la derivada de v menos w a la 1/2 con respecto de v. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Bien. Entonces el menos 1/2 y va a ser v menos w a la 1/2. ¿Esto cuánto vale? 0. De hecho, ya no lo ponemos, ¿verdad? Este va a valer 0, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces me va a quedar menos u, y luego la derivada de esto con respecto de v vamos a derivar con la de u a la m, que sería 1/2 por v menos w a la menos 1/2 por la derivada de v menos w con respecto de v. ¿Sí vamos o no? ¿Sí vamos o no? ¿Sí? Y aquí me va a quedar v menos w a la 1. ¿Verdad? Porque está a la 1/2 y luego al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué pasa? Menos 1/2 por... Fíjense. Menos u por 1/2, vamos a dejarlo así, v menos w a la menos 1/2, y esto cuánto vale esa derivada, 1. ¿Sí estamos? 1 sobre v menos w. Sale. ¿Por qué vale? ¿O con esto? ¿Esa es una v o no? Esa es una v. Sí. Cuando es u, así. Entonces, ¿por qué hay una derivada de u? Cada uno no llega a 0. ¿En dónde? Esta da 0. Esta da 0. Ya no la pongo. Esta sí, menos u, y la derivada de esto por v es este choice. La de u a la m. ¿Sí? Y ya la derivada de es m por u a la m menos 1 por la derivada de u con respecto de v, que es 1. ¿Sí o no? Entonces fíjense bien,
Menos menos se va a dar más, menos menos va a dar más. Un medio por un medio me va a dar un cuarto. ¿Verdad? Me va a dar un cuarto. Entonces, a ver, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Me va a quedar así? Sí, porque queda un cuarto, ¿no? Sí. Un cuarto, pues es lo mismo que eso. Y luego es, este cuate pasa al denominador y se va a hacer positivo su exponente. Entonces, eso a la 1 por él mismo a la 1 medio va a quedar a la 3 medios, pero a la 3 medios es raíz. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver. Mande. Ah, todavía falta la otra, ¿verdad? Es tercera derivada. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser bien? ¿Mande? ¿Por qué no va a hacerlo? Porque la derivada de U con respecto de V a 0 es como si U fuera ¿qué? ¿Sí? Sí, pues es que 1 sobre 4 raíz de V menos W al cubo. Pero todavía no acabamos. Todavía no acabamos. ¿Por qué? Porque hay que derivar ahora con respecto de quién. Con respecto de U. Con respecto de U. Ya voy a ponerlo así, ya no directamente. Vamos a derivar con respecto de U. ¿Qué cosa? Esto, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Menos U por un medio. Menos menos da más un medio por un medio, un cuarto. Es que del penúltimo al último paso yo come los dos en acción. ¿Esta? No. Sí. ¿Eso está bien o no? Sí. O sea, Bueno, este vale 0. sí. Menos U. Ahora esta hay que derivarla. Estoy derivando con respecto a V. Aquí tengo V. Entonces voy a derivar con la de U a la M. Es M por U a la M menos 1 por la derivada de U con respecto de V. Sobre, aquí está, va a quedar la U. Luego, aquí, la derivada de esto vale 1, ¿sí o no? Luego, menos por menos, da más. Un medio por un medio, un cuarto. Y el 1 Aquí. Ahí está. Nomás estoy viendo a ver si sí está poniendo atención. Exactamente. Muy bien, sí, cierto, faltaba esa. Muy bien. ¿Vale? Qué bueno que ya le van logrando, ¿verdad? ¿Ya lo gustó, no? No. Aquí conviene que le pongamos a las 3 medios. ¿Sí o no? Sí, conviene que le pongamos a las 3 medios. Bien, ¿cómo derivamos esta? Pues con la de U sobre V. Es esto al cuadrado. 16V menos W al cubo, ¿sí o no? Va a tener el cubo. Y luego es esta por la derivada de esta. ¿Están de acuerdo que la derivada de esta, como estoy derivando por respecto de U, va a ser 1? ¿Sí? Bueno, lo voy a poner. Ya no voy a poner a pasar, pero sí voy a poner. Menos, ¿quién? Esta, por la derivada de esta con V. Perdón, por respecto de U, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que este va a valer 0, ¿sí o no? Va a valer 0. Entonces, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar 4. Bueno, a ver, va a quedar así. Sobre el 16 por V menos W al cubo. Aquí simplificamos, me va a quedar 4. Y esto, resto 3 medios menos 3, ¿verdad? Y 3 medios menos 3, ¿cuánto me da? Menos 3 medios.
¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que va a ser en los 6 medios? ¿Sí? Entonces me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? Y ya si quieren, lo pueden dejar así. V menos W al Q. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues ya no va a dar, no, ya mañana la checamos mejor, ¿no? Porque no va a dar tiempo ya, ya son las 6 y vamos a dejarla hasta ahí. Tómenle foto, por favor. De todas maneras, ahí estamos. Que pasen buena noche. Mañana sí les doy sus exámenes y yo mediante mañana nos vemos.